Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Jenny Jara en la segunda parte de su historia, donde nos recordará que aún en medio del dolor podemos ver a Dios. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Jenny Jara, una mujer valiente que hoy nos seguirá conversando más de lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida y cómo ha sido fortalecida en el Señor. Y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Jenny, qué placer tenerte nuevamente aquí en Identidad para seguir conversando y conociendo más acerca de tu historia. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, gracias. Qué bueno, nosotros también felices de tenerte. Gracias por haber aceptado la invitación nuevamente, porque quedamos en una primera parte sumamente interesante donde faltaron cosas para comentar. Así que bueno, felices de que estés con nosotros nuevamente y agradecer por supuesto a quienes están allí en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Gracias por sus saludos, por sus mensajes, por aprender con nosotros. Sabemos que Dios allí se manifiesta en cada mensaje y bueno, queremos que te sientas parte de esta gran comunidad, de esta gran familia. Hoy conversando con Jenny, nuestra protagonista en esta segunda parte de tu historia, pero vamos a contextualizar un poco allí. Cuéntanos, para quienes recién están en la sintonía, dónde vives, a qué te dedicas, familia. Bueno, queremos saber y conocer cómo estás actualmente. Bien, yo vivo en Concepción, estoy casada, tengo una hija, casada ya hace 13 años, tengo mi hijita que ya está estudiando. Yo soy nacida y criada en la región de Puerto Aysén. Por motivos de trabajo de mi papá llegamos hasta la octava región. Y llegamos a Lebu primero y luego nos trasladamos aquí a Concepción y aquí estamos del año 97. Actualmente trabajo en la Asociación Centro Sur, en el área de remesa, y trabajo encargada de la zona de Chillán. Excelente, querida Jenny. Para contextualizar a quienes están allí en la sintonía, Jenny trabaja en la sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la zona Centro-Sur, ahí con un equipo maravilloso. Lo mencionamos en la parte 1 de remesa, de tesorería, ahí con un saludito para todos tus tesoreros. Querida Jenny, que prometido vas a compartirle el episodio, así que un abrazo para ellos. Y querida Jenny, te quería consultar, en la iglesia, ¿qué área te gusta allí participar? Porque claro, justo se da que trabajas en la iglesia, pero aparte de los sábados, miércoles también, si se te da la oportunidad de participar, ¿qué área o ministerio disfrutas? Está la música, escuela sabática, bueno, tantas áreas que tiene la iglesia. ¿En cuál disfrutas allí apoyar, querida Jenny? Me gusta escuela sabática y el área del Ministerio Juvenil. Ah, excelente. Bueno, ahí pues nuestros GT, los JA es sumamente importante, es un área de la iglesia sumamente relevante atender a estas nuevas generaciones que son el presente y el futuro, por supuesto, de la iglesia. Así que bueno, que Dios te bendiga mucho allí en tus labores, en la iglesia y con tu familia. Querida Jenny, comentamos una primera parte sumamente importante. Nos comentaste cómo conociste del Señor desde pequeña también, cómo también conociste a la iglesia en tu hogar también y la situación que tuviste de salud con respecto a tu embarazo. Así que no voy a decir más, solo quiero invitarles que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Jenny Jara, parte 1, y se van a enterar un poquito de lo que conversamos.
Sin embargo, quedamos en un punto de la historia y uno de los momentos más difíciles para ti, 2022, cuéntanos qué fue lo que sucedió con tu papito, cuéntanos allí. Sí, bien, para contextualizar también la relación que yo tenía con mi papá, era una relación muy afiatada. Yo desde chica no veía mi vida sin mi papá. Eh, entonces, cuando nos llegó la noticia, para mí fue muy difícil enfrentarme a la enfermedad que le diagnosticaron, que fue un cáncer de colon. Eh, Al momento de que él empezó con exámenes, quise yo acompañar en todo lo que tenía que ver con su proceso de cáncer. No quise que fuera mi mamá porque no quería que ella pase por emociones fuertes. Necesitábamos todos como familia que alguien esté totalmente centrado en todo lo que los pasos a seguir para el tratamiento de mi papá. Y yo la verdad tampoco tenía la fortaleza ni las emociones muy bien puestas en ese momento para enfrentarlo, pero yo le oré a Dios que me diera esa fortaleza que yo necesitaba acompañar a mi papá en ese proceso. Así es que así fue. Dios me acompañó en cada una de las horas al médico, tuve el apoyo también de acá de la asociación y, y entré con él y recibí cada una de las noticias que se venían. Bueno, mi papá, el primer tratamiento que le dieron fue primero operar, sacar el tumor. En cuanto a eso, quedó súper bien. Yo seguía orando de acá de la asociación, de varias partes oraban por mi papá. Mi papá, la verdad, él no, en ese momento no estaba, yo diría, muy poco cercano a Dios. Diría casi nada, él estaba creyendo en otras cosas. Eh, Hasta en un momento antes de que a él le diagnosticaran el cáncer. Entonces yo pedía con más fuerza, yo le decía a Diosito que por favor le diera más vida, que le diera más tiempo, que nos acompañe en el proceso. Entonces, bueno, empezamos con el proceso, lo operaron, vinieron las quimioterapias. Las primeras 6 quimioterapias las soportó súper bien. Luego de esas 6 quimioterapias, tenía que nuevamente hacer todos los exámenes para ver si es que las quimios habían hecho su efecto. En ese momento la doctora lo revisó y nos dijo que sí habían hecho efecto, que él tenía ya metástasis en el hígado. Entonces algunos metástasis del hígado se habían achicado, otras desaparecieron. Entonces si seguíamos así con las otras 6 y ya causaba el mismo efecto en su cuerpo, era posible que lo operen y le saquen la mitad del hígado para que eso se regenere y así poder ya estar bien. Tomamos las otras 6 quimioterapias, se hizo los exámenes de nuevo, eso ya fue en diciembre. Fuimos a la oncóloga de nuevo y la oncóloga nos dijo que no, que el gen del cáncer había mutado. Ya estaba llegando a los pulmones la metástasis. Y la verdad que lo único que nos quedaba hacer era darle un tratamiento paliativo. Yo ese día fui con mi esposo y mi papá, estábamos los 3. Y yo sentí que a mí me partía en el corazón. O sea, yo creo que no hay momento más duro en la vida que eso. Pero en ese momento a la vez yo vi a mi papá fuerte. Y yo le pedía fuerza a Dios mientras escuchaba cómo la doctora nos iba explicando. Entonces ella nos dijo que, claro, había solamente un tratamiento paliativo y podía hacer nuevamente 6 quimioterapias más. Y mi papá las últimas 6 no lo pasó bien. Y mi papá dijo, no, dijo yo, ya no hay nada más que hacer. Dijo, si la vida es así, es la ley de la vida. Dijo, ya me tocó y no, dijo, yo no quiero. Yo le dije, papito, tú decides, es tu vida y yo lo respeto. No, me dijo, hasta aquí. Y no fue. Y bueno, eso, llegamos a la casa, él súper tranquilo, mi papá
se tomó la muerte como parte de la vida y así también nos lo enseñó a nosotros. Y él ya de a poquito empezaba a hablar de Dios. De a poquito yo lo escuchaba, que de repente hablaba de, no sé, hay que ser agradecido. Y a mí, yo me ponía contenta, me ponía feliz porque dije, bueno, Dios en su bondad eh, lo va a perdonar, obviamente, y somos hijos de él. Y él, porque mi papá, no porque sea mi padre, pero es un hombre muy bondadoso. Bueno, pasó el tiempo y yo un día fui donde la doctora con mi hermano, a los días después que ella nos vio. Y yo le dije a la doctora, doctora, si mi papá se hace la quimioterapia y resulta todo bien, hace efecto la quimioterapia, ¿cuánto tiempo ganamos? 4 meses ganamos. Ya, no, perdón, me dijo 2 meses. Ya, y si mi papá no se hace las quimios, ¿cuánto tiempo le queda? 6 meses. O sea, a mí me quedaba papá para 6 meses. Y bueno, yo me fui confiada en Dios, yo confié hasta el último respiro de mi papá en que mi papá iba a poder seguir con vida. Un mes antes que él falleciera, empezó con malestares y todo propio de la metástasis que ya le estaba llegando a los pulmones y nos fuimos a la clínica y estuvo 15 días hospitalizado. Esos 15 días él pidió que yo me quede con él. Creo que un día me fui para mi casa porque mi hija estaba de cumpleaños y él me dijo que fuera a estar con ella, así que yo como buena hija le hacía caso en todo. Así que estuve con él, fue una experiencia bonita. Mientras yo estaba ahí con él, un día me dijo, hija me dijo, yo no quiero que tú te enojes con Dios. Dios ha sido bueno hasta aquí. Y a mí me llamó la atención porque yo dije, bueno, habrá que pasar por esto, será necesario pasar por esto. Y yo me sentí tranquila por ese sentido, pero también mi corazoncito estaba angustiado porque él, yo sin hablar, él sabía lo que a mí me estaba pasando. Él sabía mis sentimientos. Entonces, por eso fue su consejo también. Bueno, y un día de esos que yo lo estaba cuidando, uno de los días, mi hermano también se fue a quedar cuando ya mi papá no se pudo levantar de la cama, entonces yo tenía que hacer más fuerza con él para levantarlo, hacerle sus cosas, y ya con mi hermano ahí nos dividíamos las tareas. Hacíamos como turnos de noche, entre comillas, pero estando los dos ahí. Entonces, uno de esos días, mi hermano abrió, yo estaba durmiendo, le tocaba a él despertar. Y mi papá le venían los ahogos y todo, y él le abrió un poquito la ventana para que circule el aire. Y yo sentí ese aire un poquito fresco, y el otro día en la mañana despierto con dolor de garganta. Dije, ay, ya, me dio faringitis, porque siempre me da faringitis, y ya sabía los síntomas. Y me puse al tiro una mascarilla, pero yo dije, mi papá no va a querer que nadie le haga las cosas, y él hacía todo yo, entonces yo para no dejar, me puse mascarilla, y en la noche llegó su médico. Entonces hablé con él, yo dije, doctor, ¿sabe qué pasó esto y esto? Estoy segura que es una faringitis, me dan tal y tal remedio, si él me podía dar porque yo no me quería. Me revisó, sí, me dijo, es una faringitis, te voy a dar un antibiótico. Y me queda mirando y me dijo, ¿nunca te has hecho, me dijo, una eco de tiroides? No, le dije yo llevo mis controles, soy súper ordenada con mis controles médicos, por antecedentes médicos que tengo de mi mamá y de mi papá ahora. Entonces dije, no, de hecho tengo todos mis exámenes buenos, cada 6 meses me hago los de sangre. No, me dijo, pero una eco de tiroides. No, le dije, de tiroides no. Ya me dijo, yo te voy a dar una orden. Cuando puedas, hazlo y se lo llevas a un endocrinólogo. Ya, dije yo, bueno, yo cuidando a mi papá, qué tiempo no tenía. Entonces, yo dije, papá, ¿qué voy a tener? Le dije yo, donde, no sé, alguna venita, alguna cosa me habrá visto. Pensé yo. Y mi papito me dijo, no, pero anda, no pierdes nada. Bueno, pasó el tiempo. Mi papá ya nos fuimos a la casa, estuvimos con él 2 semanitas. Y
Y yo con mi papito hice una promesa, pues yo siempre le dije, papito, empezamos tomaditos de la mano y vamos a terminar tomaditos de la mano. Eh, yo con mi papá de chiquitita siempre salía con él. Yo veía a mi papá salir, si él iba al mecánico, si iba a cualquier cosa que para mí no era entretenido, pero para mí andar con él de la mano era lo mejor del mundo, era mi mejor panorama. Y cuando yo empecé a ver que ya estaba agonizando, yo me acosté, como lo hacía siempre, y yo le dije, ya papito, caliéntame los pies, le dije yo, y le tomé su manito. Y, y bueno, ahí estuvimos con mi hermano, nosotros somos una familia chiquitita, tengo un hermano de 49, mi mamá, y estuvimos ahí hasta su último respiro. Y yo la dejé a mi papá, yo le dije, nunca me calentó los pies y se fue, me dejó con los pies helados. Así que yo digo, bueno, señor, en algún momento me encontraré con él a ver si cumple lo que me quedó debiendo. Eh, y ahí se fue mi papito. Y bueno, en agosto, eso fue en junio, fue una semana después de mi cumpleaños, porque eso es otra promesa que mi papá me hizo, que fue esperarme y estar conmigo en mi cumpleaños, y yo también le pedí mucho a Dios que no se lo lleve antes de mi cumpleaños, que no lo baje al descanso antes de mi cumpleaños. Y fue así. Y bueno, en agosto me acordé del examen que me pidió el médico y encontré la hojita que la tenía por ahí botada, porque no, para mí no era algo importante. Y me fui a hacer el examen y ya tenía un nódulo en la tiroides. En mi familia no había información de alguien que tenga cáncer de tiroides o que tenga problemas a la tiroides. Me dejaron en control 6 meses más, luego 6 meses más, y al año ya se me diagnosticó un cáncer de tiroides. Los doctores lo atribuyen solamente a un hallazgo. Para mí fue un milagro, porque mi nódulo estaba ubicado en el peor lugar que puede crecer un nódulo de tiroides, que es la parte central, porque no tiene mucho espacio para crecer. Y muy chiquitito puede ser, pero si llega a tocar, me decía el médico, el músculo que tenemos por delante, ya la historia es otra. Y un médico me lo dijo así: esto no te lo encuentran y tu historia es otra. No estamos con la historia que tienes hoy en día. Y bueno, yo obviamente hicimos todo, me operaron, salió todo bien, me sacaron la mitad de la tiroides. Gracias a Dios quedé con una mitad, así que estoy ahí con un tratamiento que hasta el momento ha hecho su efecto, y Dios ha estado ahí. Y luego de todo el dolor que vivimos, que pasamos como familia, con la enfermedad de mi papá, con su cáncer, con todo su proceso, luego qué pasó el mío, en un momento yo recuerdo, yo dije, bueno, si yo no hubiese estado ahí en la clínica ese día, si no hubiese estado ese médico ahí, porque yo siempre estoy viendo los médicos y nadie me había encontrado nada, siendo que siempre los médicos revisan el cuello, pero el nódulo era tan pequeño que no se vio, que nadie más lo vio, pero tenía que ser ese momento, en ese lugar, con ese médico, y Dios hace las cosas perfectas y así las hizo. Qué emoción, querida Jenny. Tengo muchos sentimientos encontrados en este momento con tu historia, con lo de tu papito, que sin duda alguna vamos a tener ese abrazo. El Señor dice en su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí será ese abrazo maravilloso, eterno, donde también te va a calentar tus pies, donde van a poder disfrutar como familia. La tierra no es el fin. La muerte nos duele porque fuimos creados para vivir eternamente. Solo que a veces nos acostumbramos a estar acá, pero no es el fin. Es el comienzo de una vida eterna, nueva, con Jesús. Y eso
marca la diferencia. Tener esa esperanza de que tu papito solo duerme en este momento, ya descansa, hasta la final trompeta, eso marca la diferencia. Eso genera esperanza, consuelo y seguir clamando a Dios. Ahora, con respecto al tema de tu salud, qué impresionante el milagro allí, querida Jenny, de lo que comentabas de las circunstancias, el doctor justo, no fue casualidad, sino causalidad, todo con un propósito, y que hoy estás bien, bueno, con los medicamentos y eso de tu salud, de un cáncer de tiroides, donde posiblemente si no se hubiese encontrado a tiempo, el final sería otro, y de eso debemos estar agradecidos. En el cielo vamos a entender todo el panorama y a ver toda la película completa de nuestra vida. Y vamos a decir, qué bueno fuiste, Señor. Gracias por tu misericordia, tus milagros. Sin embargo, el Señor quiere que vivamos un pedacito de cielo con Jesús, que podamos disfrutar y compartir este mensaje con más y más personas. Dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es el tiempo que estamos viviendo de seguir predicando a través de la radio, la televisión, las redes sociales, el tú a tú, un libro, todo lo que hacemos, porque tiene consecuencias eternas que nuestros ojos finitos no alcanzan a dimensionar. Yo quiero agradecerte, querida Jenny, por tu tiempo, por la disposición. Te pregunto en este momento, ¿cuál es tu mayor sueño, anhelo, con tu familia también, en general, tu mamita, querida Jenny? Solamente seguir confiando en Dios. Sabemos que problemas van a seguir viniendo, problemas de salud, problemas emocionales, problemas de todo tipo. Solamente seguir confiando en Dios, y que en esos momentos en que vemos que está todo gris, que está todo más negro, veamos la luz de Dios, veamos que Dios está ahí y que Dios tiene un propósito. Ante nuestros ojos siempre las cosas van a ser malas y las vamos a ver como algo malo, pero Dios tiene un propósito detrás de eso. Hay que confiar en eso, hay que aferrarse en eso, en el propósito de Dios, que al final, después que salgamos de toda esa prueba dura, quizás lo vamos a entender o quizás no, como dices tú, y luego Dios nos va a enseñar. Pero confiar en que Dios nos salvó de algo peor. Totalmente. Yo decía al principio de tu primer episodio, en la primera parte, hacía la pregunta, ¿eres fiel a Dios pese al dolor, pese a la aflicción, pese a la situación? Porque el enemigo va a seguir molestando y va a tornarse la situación un poco peor a nivel mundial, a nivel emocional. El amor de muchos se enfriará. Sin embargo, está de nuestra parte seguir firmes y adelante, huestes de la fe. Ahí, como dice un himno maravilloso, firmes en el Señor, no desmayar, no desfallecer, aunque se desplomen los cielos, que nuestra fe sea fortalecida, este músculo que hay que trabajarlo todos los días. Así que bueno, muchas gracias, querida Jenny, fue un placer escucharte nuevamente en esta segunda parte de tu historia. Y bueno, quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo tu historia, tal vez también sufrieron la pérdida de un ser amado, están pasando por alguna situación difícil de enfermedad. El Señor conoce cada situación. ¿Qué les dirías a quienes están viendo, escuchando para cerrar tu historia? Adelante, querida Jenny. Abrazarlos a la distancia si están pasando por un dolor, por una pérdida. Yo pasé por la pérdida de mi papito, y que hasta el momento ha sido la más fuerte y la más dura que me ha tocado vivir. Pero si hoy estoy aquí con un poco más de sonrisa en mi cara, es porque Dios me ha ayudado. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Y confíen en Dios, entréguense a Él. Las enfermedades también, Dios tiene un propósito. Hay algo detrás que solo Él sabe. Solamente confíen y entreguen su dolor a Él. Amén. Y lo complemento, querida Jenny, con el mensaje que dice el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, no temer, no desmayar, dice la palabra de Dios,
porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No estás solo, no estás sola. Jesús va contigo. Jesús también sufrió. Jesús también perdió seres amados. Jesús también sabe lo que es el dolor, la pérdida, la aflicción, el sufrimiento, el maltrato, y Él está contigo. Por eso debes ir siempre en pos de Él. Busca la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a tu hogar. Jesús te está esperando con sus brazos de amor. Ingresa a www.encuentreunaiglesia.org. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.